Hola, hola, mis queridos y apreciados hermanos. Sean todos bienvenidos como siempre a este que es tu canal, Edificando Vida en el Tiempo del Fin. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, igualmente a toda tu familia. Así que en el día de hoy, como siempre, estaremos estudiando la palabra de Dios y te pido que tenga tu Biblia en la mano, porque yo tengo la mía aquí. Así que en el día de hoy, mis hermanos, vengo con un tema que es muy importante para ustedes, igualmente para mí. Miren, mis hermanos, en el día de hoy estaremos hablando de un tema que para muchos es un tema complicado. Sí, es un tema muy, pero muy complicado. La Biblia nos habla de amar a otros, de amar a nuestros prójimos. Mira, te cuento, para nosotros es súper fácil, pero muy fácil amar nuestra familia, amar nuestras amistades, a nuestros hermanos en la fe. Ahora bien, pero cuando se trata de amar a todo aquello que no nos agradan, que no nos cambien, que no han hecho algún daño, comienza el verdadero reto en nosotros, ¿cierto? Entonces ponte cómodo, no te vayas, porque ya comenzamos el tema de hoy. Y te pido, como te dije al principio, que tenga tu Biblia, porque hoy estudiaremos la parábola del buen samaritano. Pero antes, vamos a pedir la presencia de nuestro Señor para que sea Él quien nos dirija a todos en este momento. Oramos. Padre nuestro, Señor Jesús, amantísimo Dios, Señor, Padre Celestial, usted, Señor, que estás en los cielos, pero también que está junto a nosotros a través de su Espíritu Santo. En esta hora, Señor, que vamos a abrir su palabra, su escritura, pido que usted le dé enseñanza, sabiduría a todo aquel que está del otro lado de la pantalla para que pueda entender el mensaje de hoy. Todo lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Miren, mis hermanos, el tema de hoy nosotros lo encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 10, versículo 25 en adelante. Y este texto, donde nosotros vamos a iniciar el tema de hoy, inicia con una pregunta tentadora. Pero, ¿a quién quieren tentar, mis hermanos? ¿A quién ustedes creen? ¿Al dador o al dueño de la ley? Será, mis hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios. Por eso te dije que tenga tu Biblia en la mano, porque vamos a estudiar la palabra de Dios. No te lleve de lo que yo te diga, sino vamos a estudiar la escritura. Y nos vamos a Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante. Dice la palabra de Dios. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Escuchen bien, mis hermanos, escuchen bien. Un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Un intérprete de la ley, o sea, estamos hablando de un sacerdote, ¿cierto? Estamos hablando de un maestro, o sea, una persona que interpretaba la ley. O sea, estamos hablando de un rabino o un sacerdote, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, este hombre no era amigo de Dios. ¿Saben por qué? Porque estaba retando, porque quiso probar a Jesús. Entonces, ¿qué espíritu tenía este hombre?
¿Qué espíritu tenía este hombre? Y era intérprete de la ley. Pero a este le creían muchos en la sinagoga. Entonces uno tiene que tener cuenta con los maestros que tenemos. Porque este hombre era intérprete de la ley, ¿cierto? Este sacerdote era maestro y estaba retando a quién? Al dador de la ley, porque Cristo fue quien dio la ley. Pero él quería estar por encima de Jesús. Pero vamos a ver qué sigue diciendo. Vamos a seguir leyendo. Dice, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esto me acuerda a algo. Me acuerdo un texto. No sé si a ustedes también le acuerda. Y esto me parece conocido, este texto. No sé si ustedes acuerdan al joven rico de Marcos 10:21, ¿verdad? Donde el joven rico le dice a Jesús, ¿cómo obtendré la vida eterna? Y Jesús le dice, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, como nosotros decimos. Ahí lo dejó pasmado, ahí lo dejó seco. Pero miren aquí, en este tema que estamos estudiando el día de hoy, miren qué pasa aquí en este tema. En este caso, entonces miren la respuesta de Jesús. ¿Cómo le responde a este supuesto intérprete de la ley? Y con razón nuestro Señor Jesucristo es llamado el buen maestro. ¿Saben por qué? Porque Cristo lo envía a la palabra, lo lleva aquí a la palabra y le dice, vamos a ver qué le dice, versículo 26. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo está leyendo la escritura? O sea, ¿cómo está leyendo? ¿Cómo está interpretando la ley? Porque el hombre estaba leyendo la ley, pero ¿cómo la estaba leyendo? ¿Cómo, mis hermanos? A su manera. Y Cristo lo manda a leer la ley y le dice, ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Porque el hombre era maestro de la ley, era un intérprete de la ley, pero ¿cómo la estaba interpretando? ¿Cómo, mis hermanos? Parece que a su manera. ¿Qué nos dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 14? ¿Qué nos dice? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Y cómo dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tremendo, mis hermanos. Pero vamos a ver qué sigue respondiendo, qué responde este hombre, este intérprete de la ley. Vamos a ver qué le responde a Cristo, este supuesto intérprete de la ley. Cuando Cristo le dice, ¿qué está leyendo? ¿Cómo lees? ¿Qué está escrito en la ley? Vamos a ver. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, hermanito, si tú no amas a tu prójimo, eres un falso cristiano. Este texto es un texto súper poderoso. ¿Y tú sabes por qué?
porque incluso tu enemigo es tu prójimo. Tú tienes un enemigo y ese enemigo es tu prójimo. Pero ahora vamos a ver por qué tu enemigo es tu prójimo. ¿Tú sabes por qué? Porque los judíos, yo quiero que ustedes pongan atención a este tema, que se concentren, deja lo que está haciendo y concéntrate en el tema, porque este tema es muy complicado para muchas personas. Por eso te dije que tenga tu Biblia en la mano, porque vamos a leer o estamos estudiando la palabra de Dios. Ustedes saben que los samaritanos eran enemigos de los judíos. O sea, los judíos despreciaban a los samaritanos. No se gustaban entre sí. Entonces aquí, después que este hombre lee lo que dice en la Biblia, ahora vamos a ver la respuesta de Jesús. Vamos a ver la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 28. Y le dijo, o sea, Jesús, bien has respondido a esto y vivirás. Imagínense, mis hermanos, este hombre era un intérprete de la ley, un maestro, pero no estaba haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque cuando tenía que ayudar a alguien, al prójimo, y era un enemigo, entonces no lo ayudó. Entonces, ahí no estaba amando al prójimo. Entonces, ¿de qué te vale ser un intérprete de la ley? ¿De qué te vale saberte la Biblia entera y no amar al prójimo? ¿De qué te vale interpretar la ley y saberte la Biblia entera si no amas a tu prójimo? Pon atención. Mira, si tú no amas a tu prójimo, entonces tú no puedes amar a Dios. ¿Qué dice la Biblia en Mateo capítulo 18, versículo 18? El que dejare algo atado aquí en la tierra, en el cielo, vas a seguir atado. Tú tienes que desatar aquí en la tierra para poder desatar en el cielo. Tú tienes que perdonar y empezar a amar. Porque la Biblia dice, el Padre nuestro perdona nuestras ofensas, así como nosotros también debemos perdonar a quienes nos ofenden. Entonces, ¿cómo Dios te vas a perdonar tus ofensas si tú no perdonas a tu hermano? Si tú no perdonas a tu prójimo, si tú no perdonas a tu vecino, si tú no perdonas a tu compañero de trabajo, si tú no perdonas a los que están en tu casa, ¿cómo Dios vas a perdonar tus ofensas? ¿Cómo Dios te vas a perdonar a ti si tú no amas a tu prójimo? O sea, esto es una regla de oro. Vamos a ver qué nos dice en Mateo, en el capítulo 18, versículo 23 al 35. Vamos a ver. Mateo, capítulo 18, versículo 23 al 35. Muy interesante esta parábola. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Escuchen bien, 10,000 talentos le debía. A este, como no pudo pagarle, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda.
Entonces aquel siervo, postrándose, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel consiervo, motivado a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel consiervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Escuchen bien, 100 denarios. Miren la diferencia. De 10,000 a 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que estaba pasando, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Wow, poderoso. Entonces, ¿qué Cristo le dijo al supuesto intérprete de la ley? A esto y vivirás, le dijo Jesucristo. A esto y vivirás. Pero miren cómo este sacerdote o este maestro le sigue respondiendo a Cristo. ¿Por qué? Porque él quería justificarse. Pero la Biblia dice que delante de Dios nadie se puede justificar. ¿Qué nos sigue diciendo? Versículo 29. Y acuerden que estamos en el libro de Lucas, capítulo 10, y ahora vamos a leer el versículo 29. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Ah, aquí es donde me gusta, mis hermanos. Aquí es donde me maravillo. ¿Saben por qué? Porque nuestro Señor es grande. Qué grande es Dios, mis hermanos. Porque lo llevó al terreno donde Cristo quería tenerlo. Y miren qué pasa aquí, mis hermanos. Aquí es donde viene esta parábola, la parábola del buen samaritano. Y vamos a leer el versículo 30. Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. ¿De dónde venía este hombre, mis hermanos? ¿De dónde venía este hombre que nosotros acabamos de leer aquí en este texto? Dice este texto que este hombre venía de Jerusalén a Jericó. ¿Y quién era este hombre, mis hermanos? ¿Quién era? ¿Quién era ese hombre que venía de Jerusalén a Jericó, mis hermanos? Era un judío. Era un judío. ¿Saben por qué? Porque los judíos vivían
en Jerusalén. Los judíos eran los que vivían en Jerusalén, pero en Jericó también vivían judíos. Entonces, este hombre que estaba allí tirado, herido, era un judío. Y miren cómo Jesús se lo explica ahora en el versículo 31 y 32. Miren cómo Jesús se lo explica. Sigue diciendo: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Hermanos, ¿quién eran aquellos sacerdotes? Asimismo, un levita. Los sacerdotes eran de los levitas, que eran de los que le servían a Dios, ¿cierto? Lo que se esperaban que ayudaran. Y si era un levita o un sacerdote, entonces era de la descendencia de Jacob y no lo ayudó. Se esperaba que lo ayudaran. ¿Por qué? Porque eran hermanos. O sea, vio a un hermano, sangre de su sangre, de su raza, y no lo ayudó. Ah, pasó de largo. Hermanos, es tremendo. Es tremendo este tema. ¿Sabe por qué? Porque lo que pasaron ahí eran sus hermanos, su gente, su raza, y no lo ayudaron. Ahora vamos a ver qué pasa aquí. ¿Qué dice el versículo 33 al 35? Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a seguir leyendo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Versículo 35. Al otro día, partiendo, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Uf, alabado sea el nombre de nuestro Señor. Pero un samaritano, mis hermanos, ahora, ¿quién es el samaritano? El enemigo del judío, ¿cierto? Bueno, tú eres mi enemigo, te veo tirado y te remato. Lo termina de matar. Pero no fue así, mis hermanos. Lo que hizo este hombre fue de misericordia. Y se esperaba que los hermanos lo ayudaran. Ahora, de seguro ese hombre allí tirado, allí cuando pasó el sacerdote y el levita, es mi hermano. De seguro me vas a ayudar. De seguro este sacerdote me vas a ayudar. Y el sacerdote se hizo el loco o el tonto y siguió. Después pasó un levita. Ah, ese es mi hermano, ese es raza de mi raza, sangre de mi sangre, sangre judía como yo. Y también se hizo el loco
y pasó. Y el hombre de seguro, triste, pero si era un hombre de Dios, de seguro, él estaba pidiéndole a Dios que le ayudara. Dios mío, envíame ayuda, diría él en su corazón. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Cuando el hombre vio el samaritano, imagínense, ese hombre diría, listo, este es el que me vas a matar. ¿Por qué? Porque es mi enemigo. Pero miren cómo reaccionó. Miren cómo el Señor se manifestó. Qué bello este tema, mis hermanos. Bendito sea la palabra de Dios. Miren cómo este hombre tuvo misericordia de ese lastimado. Aquellos que llamaban enemigos, los judíos, tuvo misericordia. Pero dice el texto, acercándose el samaritano, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su caballería. O sea, él lo atendió personalmente. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Y no solo eso, mis hermanos, sino que se esmeró como que si fuera su hermano, su familia, su verdadera sangre, como que si era un familiar. Pero era el enemigo, hermanos. Entonces, ¿por qué Dios nos dice que tú tienes un enemigo y tienes que amarlo? Amar a tus enemigos y orar por tus enemigos. ¿Por qué? Porque aquí el Señor está diciendo, porque quien es tu enemigo es tu hermano, tu prójimo. Entonces, Jesús le pregunta al sacerdote que quería ridiculizarlo delante de todo. Entonces, Jesús le pregunta al sacerdote que quería ridiculizarlo delante de todo. Entonces Jesús le devuelve la pregunta que le hizo el sacerdote, el intérprete de la ley, en el versículo 29. ¿Para qué? Para justificarse que quién era su prójimo. Vamos a leer, versículo 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ahora miren la respuesta del hombre. Él le dijo en el versículo 37. Vamos a ver la respuesta del hombre. ¿Qué le dijo en el 37? Dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Aquí hay un dato muy importante que muchos no lo han tomado en cuenta. ¿Saben qué, mis hermanos? Si hubiera sido el levita o hubiera sido el sacerdote el que usó de misericordia, este hombre hubiera dicho o hubiera respondido, ¿de qué manera? Hubiera dicho así, el sacerdote o el levita. O sea, él no hubiera respondido así como respondió en el versículo 37. Él hubiese dicho el sacerdote o el levita. Pero como era un samaritano, no se atrevió a decir que era un samaritano, sino que dijo el que usó de misericordia. Pero ahí lo que está diciendo es que el samaritano fue el que tuvo misericordia más que sus hermanos. Entonces Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo.
Pero quiero que ponga atención a este dato. Ponga atención. Mira, la ley decía que si un sacerdote tocaba un cuerpo muerto, no podía oficiar más en la ceremonia religiosa. Así que él mejor prefirió la ceremonia antes que intentar ayudar a alguien que a lo mejor todavía estaba vivo y necesitaba ayuda. O sea que él prefirió mejor la ceremonia antes que la vida del prójimo. ¿Está entendiendo? ¿Qué nos dice en Mateo? Amar al prójimo como a uno mismo. Miren, este pasaje es algo fundamental. ¿Para qué? Para entender qué significa amar a nuestro prójimo. Podemos ver que nos dice amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por lo tanto, así mismo como te amas tú, debe amar a los demás, mostrar el amor a los demás. Pero sigue diciendo la parábola que después que pasó un samaritano que iba de viaje y llegó donde estaba este hombre lastimado. Pero dice que cuando lo vio, se compadeció. O sea, significa que se lamentó, se condolió, sintió por él sufrimiento, sintió misericordia. Eso sintió este hombre samaritano. Y se acercó y curó las heridas. Así que puso todo su talento a disposición de quien, de aquel lastimado y asaltado. Hermanos, somos nosotros los responsables de acercarnos, de ayudar al otro, de aliviar. Mira, en el momento en que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador personal, el Espíritu comienza a hacer un trabajo extraordinario en el corazón o en la mente de nosotros. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Comienza a renovar, comienza a transformar. ¿Qué nos dice en Juan? En el capítulo 13, versículo 34 al 35. Aquí en este texto podemos ver a lo largo del ministerio de Jesús que mostró el amor que tenía por los demás. Cuando bendecía, servía a las personas, a los enfermos, a los afligidos. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Vamos a ver qué nos dice en ese texto. Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. Dice la palabra de Dios. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Te lo explicaré fácil y rápido. Miren mis hermanos, el prójimo es toda la gente del mundo. Mi prójimo es mi esposa o tu esposo, si eres mujer, mis hijos, mis suegros, mis parientes, amigos, vecinos, compañeros del trabajo, mis empleados, mis jefes. Pon atención. Pero mi prójimo es también aquellos que no me cambien, los que me han hecho alguna maldad, los que hablan mal de mí,
los que me miran feo, los que alguna vez me hayan lastimado. Esos son mi prójimo también. Miren, yo sé también, mis hermanos, que amar a nuestro prójimo se vuelve a veces complicado cuando se trata de amar y perdonar a las personas que nos lastimaron. Yo sé que se vuelve complicado, yo lo sé, cuando se trata de amar a las personas que no nos cambien o que no nos agradan. Se vuelve complicado, mis hermanos. Sin embargo, escuchen bien, Jesús mismo fue nuestro mayor ejemplo. Cuando Él mismo le pide al Padre que perdone a quién, mis hermanos, aquellos que lo estaban crucificando. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, nuestra vida cristiana debe ser una que dé ejemplo y que refleje el amor de Dios a otros. Amar a nuestro prójimo se vuelve importante. ¿Ustedes saben cuándo? Cuando rompemos esa barrera que nos impide amar a otros. Porque vuelvo y te digo, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Y quiere saber por qué es tan importante amar a nuestro prójimo? ¿Quiere saber por qué, mis hermanos? Miren, pongan atención. El apóstol Pablo nos dejó grandes enseñanzas sobre el amor en sus cartas. Por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 3, ¿qué nos dice? Vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, de nada soy. Si repartiese todos mis bienes para darle de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Hermano, con mucha frecuencia subestimamos el poder del amor, el amor al prójimo. Y esto se trata tal vez de qué, mis hermanos, de una sonrisa, de perdonar, de dar una palabra amable. Pero esto comienza desde casa, comienza contigo. Trata de vivir con qué, con integridad. Significa hacer el bien a todo lo que te rodean, sin importar quién sea. Pero como ya lo dije, Jesús en su época vivió algo similar y no fue pretexto para cumplir el sacrificio que vino a hacer en la cruz. No fue pretexto, mis hermanos, para Jesús no amar a aquellos que sanó. No fue pretexto para qué, para perdonar lo que lo crucificaban, pero tampoco fue pretexto para darnos la salvación a toda la humanidad. ¿Está entendiendo? No fue pretexto de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está entendiendo? En ti está romper esa barrera. En ti está la decisión de amar a tu prójimo. El segundo mandamiento dice,
que si tú amas a tu prójimo, no lo vas a matar, ¿cierto? Si tú amas a tus padres, lo vas a respetar. Hermanos, si tú amas a tu prójimo, no vas a adulterar con su esposa o con su esposo. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a robar. No vas a codiciar lo que pertenece a tu prójimo. Si tú lo amas. Entonces yo quiero invitarte a memorizar estos últimos textos que vamos a leer. Quiero que lo memorice como una forma de recordarte en lo bueno que es para los demás cuando se trata de tus palabras, elecciones o acciones. Vamos a memorizar estos textos. Y el primero lo encontramos en Romanos, capítulo 13, versículo 9. Romanos, capítulo 13, versículo 9. Dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Quiero que memorice estos textos. Quiero que lo memorice. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, miren, ya para finalizar, un cristiano de verdad, un cristiano de verdad es quien se ocupa por los demás. Miren, a ustedes que me están viendo del otro lado de la pantalla, ponme atención antes de irme. Deja lo que está haciendo. Ponme atención aquí. Mírame. Vivir con pasión el Evangelio es dejar de vivir para nosotros mismos. Vivir para Dios es vivir para los demás, como lo hizo nuestro Maestro Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta el próximo video.